En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. People are doing very well, they're very happy with me. And when America booms, the entire world booms. It's been the history. Se refiere Trump a la economía, aunque ya ha demostrado que puede aplicar esa frase al terreno bélico. Pero hoy nos vamos a centrar en desmentir esto que dice el magnate. Lo desmienten millones de estadounidenses ahogados por el cada vez más elevado coste de la vida, y se lo han desmentido miles de manifestantes que le han recibido en Davos. Tax de super rich, impuestos a los super ricos, enarbonan como lema estos movimientos que también han estado en los Alpes suizos para recoger el malestar popular que se extiende en muchos países y que coincide con otra realidad, la de que los 10 hombres más ricos del mundo ya habían duplicado su riqueza los 2 años después de la pandemia. Elon Musk, CEO de Tesla o SpaceX, entre otras. Más de 700.000 millones de dólares. Larry Page, cofundador de Google. En torno a los 250.000 millones de dólares. Larry Ellison, CEO de Oracle. 240.000 millones de dólares. Jeff Bezos, dueño de Amazon. Su fortuna está entre los 245 y los 250.000 millones de dólares. Estos son los nombres que encabezan la lista, según Forbes, pero hay bastantes más. Y en Davos se ha escuchado la reclamación para que paguen más impuestos. Reclamación que le han trasladado allí organizaciones como Oxfam. Y estamos en comunicación con su director internacional, Amitabh Behar. Señor Behar, gracias por acompañarnos. Thank you for inviting me. ¿Qué ha hecho que estas 10 personas, las 10 personas más ricas del mundo, hayan duplicado su riqueza en solo 2 años, justo después de la pandemia? ¿Cómo ha sido eso posible? It's important for us to put this expansion of billionaire wealth in context, because it's not just these top 10 billionaires who have had massive new accumulation of wealth. Para nosotros es importante poner en contexto la expansión de esta riqueza multimillonaria. No son solo los 10 multimillonarios más importantes los que han acumulado más dinero. En este momento es toda la clase multimillonaria. Acumulan una asombrosa riqueza de 18,3 billones de dólares. Esto según los datos del último año. Han sumado 2,5 billones de dólares a su bolsillo solo en este último año, y esa cantidad es suficiente para erradicar la pobreza 26 veces. 26 times over. And this massive explosion of super rich wealth, the billionaire wealth, is happening in a context when 50% of the global people. Esta explosión de riqueza de los superricos se produce además en un contexto en el que el 50% de la población mundial vive por debajo del umbral de la pobreza, y 1 de cada 4, es decir, una cuarta parte de la población, pasa hambre. Ni siquiera reciben 3 comidas completas al día. Eso es lo que estamos viendo en paralelo a la acumulación de riqueza del año pasado, que fue 3 veces más rápida que antes. Much faster pace of accumulation, and this has happened because of a rigged economic system. Estamos hablando de los años de la pospandemia en general, pero si nos fijamos en el último año, han conseguido acumular riqueza mucho más rápido. Esto se debe a nuestro sistema económico, y lo que nosotros destacamos es que esos multimillonarios no están conformes solo con hacerse cada vez más ricos. Lo que están haciendo ahora es usar esa riqueza para comprar voluntades políticas, medios de comunicación e incluso votos. Están comprando elecciones y partidos políticos. En realidad, ahora están pasando de ser multimillonarios súper ricos a oligarcas. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Claro, el asunto, la clave es que estas grandes riquezas apenas pagan impuestos. I think one of our big demands for fighting this inequality emergency is to tax the super rich. What we are seeing is, let me just remind you of the. Esa es una de nuestras principales demandas para luchar contra esta emergencia de desigualdad, exigir que los superricos paguen más impuestos. Estamos viendo lo mismo sobre lo que advirtió Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo. Dijo que tenemos un sistema muy extraño en el que él, como multimillonario, paga menos impuestos que la recepcionista de su oficina.
Así que si nos fijamos realmente en estos multimillonarios, no pagan ni de cerca los impuestos que paga un ciudadano medio. Muy a menudo pagan tasas impositivas efectivas más bajas y también son las empresas las que no pagan la parte que les corresponde de impuestos. Por lo tanto, si realmente hablamos de impuestos, necesitamos una reforma masiva del sistema que incluya una tasa para gravar a los superricos. Y me alegra que el G20 lo haya señalado como un área de trabajo. Ahora han propuesto un panel internacional sobre desigualdad, así que eso es muy, muy positivo. Por otro lado, para las empresas, ahora está en marcha la Convención Fiscal de las Naciones Unidas que trata de garantizar que las empresas paguen la parte que les corresponde de impuestos. Esta realidad coincide con ese malestar creciente del que hablábamos del coste de la vida. En Estados Unidos se habla de ello y, de hecho, puede comprometer las opciones de Trump de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre. Washington, Sara Canals, hola. ¿Qué tal, Pablo? Evidentemente es la palabra de moda, la que está en boca de todos. The new word is affordability. Affordability, asequibilidad, y refleja la crisis del poder adquisitivo y el elevado coste de la vida, un asunto que preocupa a los asesores del presidente Donald Trump porque será una de las claves que marcará las elecciones de medio mandato, que se celebran el próximo mes de noviembre. Es cierto que la economía ha crecido de forma sostenida, pero el desempleo ha subido, se están creando pocos puestos de trabajo y la inflación se mantiene en torno al 3%. Los precios siguen siendo elevados, así que aquí mucha gente no acaba de percibir el impacto de este crecimiento económico que tanto vende Donald Trump. Para tratar de ponerle remedio, el presidente ya empezó en diciembre a hacer campaña a nivel nacional para convencer a los estadounidenses de que la economía, con él a la cabeza, va viento en popa. Aquí la escuchamos en Pensilvania. Viajes que prevé intensificar. La semana pasada visitó el estado de Michigan y la que viene será el turno de Iowa. En esos desplazamientos, una de sus tácticas es sostener que todo esto es un bulo fabricado por los demócratas. Pero lo cierto es que paralelamente Trump está estudiando políticas populistas que alivien el coste de la vida. Prueba de ello es que en las últimas semanas, según apunta Político, Trump ha contactado con varios demócratas liberales como la senadora Elizabeth Warren para estudiar algunas de sus propuestas y llegar a acuerdos en el Congreso, algo inédito en el presidente Trump y que refleja, Pablo, la preocupación que hay en la Casa Blanca para solventar esta crisis. El malestar por el coste de la vida también se extiende por Europa, donde los socialistas franceses, por ejemplo, han estado promoviendo una solución a este desequilibrio entre ricos y pobres. París, Lucía Riera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Se llama la tasa Schuckmann. ¿De qué estamos hablando exactamente? La tasa Schuckmann es básicamente un impuesto a los ultrarricos, concretamente a los hogares cuya fortuna supera los 100 millones de euros. Se trata de garantizar que estas grandes fortunas paguen un impuesto base de al menos un 2% del valor total de su patrimonio cada año. Es decir, que si los gravámenes del impuesto sobre la renta, sobre la fortuna inmobiliaria, cotizaciones sociales y demás no llegan al 2% del patrimonio del contribuyente, este tendría que abonar la diferencia hasta llegar a ese 2%. Es lo que ocurre con los 1.800 ultrarricos que hay en Francia. Este país es un paraíso fiscal para ellos, así lo explica el economista francés Gabriel Schuckmann, que da nombre a la propuesta. Les milliardaires français ont un taux de prélèvement obligatoire qui est 2 fois plus faible que celui de toutes les autres catégories sociales. Los multimillonarios franceses pagan 2 veces menos impuestos en relación a su fortuna que el resto de categorías sociales. Esto, denuncia Schuckmann, es una ruptura del principio fundamental de igualdad fiscal. Su tasa permitiría recaudar unos 20.000 millones de euros al año para el Estado francés. Eso sí, la idea siembra algunas dudas. Sus detractores creen que sería negativo para la economía, que obstaculizaría el desarrollo de las empresas, o dicen incluso que es una medida confiscatoria inconstitucional. Todo es teórico porque, aunque varios países europeos aplican impuestos sobre el patrimonio, todavía ninguno ha instaurado una tasa comparable a la Schuckmann. En Francia, los socialistas la llevan por bandera. Je demande que les Français modestes n'aient pas à payer l'impôt que les plus riches ne veulent pas payer. De hecho, situaron la inclusión de esta tasa en los presupuestos en el corazón de los debates parlamentarios, pero finalmente el gobierno macronista y la derecha no dieron su brazo a torcer. Las estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea sitúan en unos 67.000 millones de euros lo que los países europeos podrían recaudar si cada uno aplicara ese tipo mínimo del 2% a los llamados centimillonarios.
Señor Béjar, ¿puede funcionar la tasa Zuckman? So yes, it is. Yes, as in, this is again that came out from Brazil, and in essence, I would say academic after academic. Sí, esa es una idea que viene de Brasil y en cierto sentido diría que académico tras académico y cualquiera que realmente se dé cuenta de lo que le está pasando al mundo tiene muy claro que busca aumentar los impuestos en los países más avanzados. Governments are making really a poor choice where they're defending the further accumulation of wealth by these individuals, these super rich billionaires. Son los gobiernos los que están tomando malas decisiones. Malas decisiones cuando defienden que estas personas, estos superricos, multimillonarios, acumulen más riqueza y por otro lado no defienden las libertades de la gente corriente. Por eso es muy importante ahora que avancemos en la comprensión de la emergencia de desigualdad que tenemos y tomemos medidas muy concretas y tangibles para luchar contra esa desigualdad. Usted nos decía antes que los superricos pueden comprarlo todo, incluidas voluntades políticas y elecciones. ¿Cómo podemos romper ese círculo vicioso? Porque eso ya se está haciendo. Nuestro sistema ya está corrupto. Yeah. No, thank you for asking that question. As I said, billionaires are 4,000 times more likely to hold political office at this moment. And we are seeing that earlier they were buying. Gracias por plantear esa pregunta. Como he indicado antes, los multimillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos políticos en este momento. Y estamos viendo que antes compraban yates, aviones privados, varias casas, lo cual era muy diferente. Pero ahora han empezado a comprar elecciones y gobiernos. Leads to hunger. But what we are seeing is political poverty, which leads to anger. And it's very evident that Por eso, lo que diría es que es importante entender que la pobreza económica produce el hambre, pero lo que estamos viendo ahora es pobreza política que lleva a la ira. Es muy evidente que la ira se está extendiendo a las calles. El año pasado hubo 144 protestas en más de 60 países. Son ciudadanos corrientes que no están dispuestos a aceptar esa desigualdad. Sin embargo, los estados ahora parecen estar más al servicio de los multimillonarios y reprimen esas protestas que vemos. En cualquier caso, te diría que sigo siendo optimista porque hay gente que sale a la calle a protestar contra estos niveles de desigualdad y si eso se traduce en algunas medidas específicas como gravar a los superricos o garantizar que las empresas paguen una parte justa de impuestos o que todo el mundo reciba un salario justo, estaremos abordando esta crisis. The debt crisis. En la cadena SER, Punto de Fuga. Ya hace tiempo que la sombra del espionaje ruso o chino se extiende en Reino Unido. Ahí están los envenenamientos de agentes que se cambiaron de bando, como Alexander Litvinenko. Lo que ahora ha despertado de nuevo todos esos fantasmas es el proyecto para una nueva embajada de China en Londres. Va a ser la delegación más grande de China en Europa. Y hay en Reino Unido gente que piensa que la van a utilizar para perfeccionar sus operaciones encubiertas en territorio británico. Allí en Londres está Lucas Font. La decisión del gobierno laborista de dar luz verde a la llamada superembajada china en Londres ha generado división de opiniones en el Reino Unido. Por un lado, el ministro de Seguridad, Dan Jarvis, ha justificado la decisión tras la publicación de informes favorables de comités parlamentarios, así como de una carta firmada por los directores de las principales agencias de inteligencia, en la que señalan que se han implementado planes proporcionados de mitigación de riesgos. En el lado opuesto están los principales partidos de la oposición, que alertan de que las amenazas para la seguridad nacional no se han eliminado del todo y acusan al gobierno laborista de capitular ante las presiones de China. China ha sido recompensada con una superembajada que será una base para el espionaje no solo en el Reino Unido, sino probablemente en toda Europa, ha asegurado esta semana el portavoz de Interior del Partido Conservador, Chris Philp. Uno de los principales argumentos en contra de la embajada es la cercanía del edificio a los cables de fibra óptica que conectan la City de Londres con Canary Wharf, el segundo mayor distrito financiero de la ciudad, y por los que circulan a
diario grandes volúmenes de información sensible. Otra preocupación son las llamadas salas secretas ubicadas en los sótanos del edificio, las cuales no figuraban en los planes iniciales del proyecto y que, según activistas exiliados en el Reino Unido, podrían servir para detener y para torturar a personas contrarias al régimen de Pekín. Simon Cheng es el fundador de la asociación Hong Kongers in Britain. La conducta del Partido Comunista Chino sobre Hong Kong, Taiwán y sobre las comunidades en el extranjero muestra un claro patrón de coacción y de poner a prueba los límites, explica Cheng. La pregunta no es si este riesgo se puede gestionar sobre el papel, sino si este nivel de exposición es necesario, especialmente cuando los mecanismos de disuasión en la práctica siguen sin estar claros. El activista pone como ejemplo los casos de intimidación y violencia sufridos por un grupo de manifestantes frente al consulado de China en Manchester en 2022 o los supuestos casos de espionaje en el Parlamento británico, unos casos que fueron finalmente archivados. Pero el gobierno británico argumenta que la apertura de delegaciones diplomáticas forma parte de la normalidad en las relaciones bilaterales con otros países, algo que también sostienen periodistas chinos afincados en el Reino Unido. No entiendo cómo una embajada podría suponer un riesgo para la seguridad nacional de un país. Rusia tiene una embajada en Finlandia, Corea del Sur tiene una en China. Es algo normal en las relaciones diplomáticas, asegura el corresponsal en Europa de uno de los principales medios del país. La decisión del gobierno se ha producido a pocos días de la visita del primer ministro Keir Starmer a Pekín, donde tratará de reforzar las relaciones con China en un momento de máxima tensión con Estados Unidos. Starmer confía en que la aprobación del proyecto 8 años después sirva para engrasar estas relaciones, pero todavía le falta un obstáculo por superar. Un grupo de residentes de la zona donde se ubica la nueva embajada amenazan con llevar el caso a los tribunales, algo que podría alargar todavía más el proceso y comprometer los planes del primer ministro en los próximos meses. Saludamos a nuestro experto en inteligencia artificial en conflictos, Jesús Pérez Triana. Jesús, gracias por acompañarnos. Pues un placer, como siempre. A ver, algunas razones tienen en Reino Unido para desconfiar, ¿no? Han sufrido, lo decíamos, destacados capítulos de espionaje, como el envenenamiento a Litvinenko en los últimos años. Sí, en el caso ruso es porque la ciudad de Londres se ha convertido en un refugio. Los rusos de broma lo llaman Londongrado, pero además es que es una capital financiera internacional, uno de los centros financieros más importantes del mundo. Y en el caso de la nueva embajada rusa es que precisamente estaría emplazada en la City, en el núcleo donde están pues, las grandes firmas financieras, y la preocupación pues ya más famosa es que es el edificio, va a ser la embajada más grande de Europa, 20.000 metros cuadrados, y no se sabe si la posibilidad que hay de que empiecen ahí a acabar, pues a llegar a los cimientos y seguir para abajo, donde están todos los cables de datos de las transacciones financieras, cables de datos y demás. Ese es el momento, por así decirlo, el punto clave, más allá de las cuestiones urbanísticas y de la preocupación de que se convierta en un sitio donde la gente vaya a manifestar, que genere polémica las acciones de China y haya muchas manifestaciones en la City, pero fundamentalmente porque convertirían a la embajada en un núcleo, un polo de espionaje, y bueno, ya saber las antenas que se podrían instalar en la azotea. No sería la primera vez que los chinos lo hacen en una embajada. En el año 1999 en Belgrado, durante la guerra de Kosovo, hubo un bombardeo estadounidense contra la embajada de China en Belgrado, y la excusa oficial fue que los mapas no estaban actualizados. La leyenda urbana dice que esas antenas que estaban en la azotea estaban haciendo más que escuchar a las fuerzas de la OTAN sobre Belgrado. Claro, Jesús, se sabe muy poco de todas maneras, ¿no?, de los movimientos del espionaje chino. Sabemos que existe porque, de hecho, aquí nosotros en el programa hemos hablado de cómo persiguen a disidentes fuera, en el extranjero, ¿no?, más allá de China, pero sabemos tan poco de este servicio de espionaje de China, ni siquiera cómo se llama, ¿no? Sí, es la gran paradoja. Es curioso porque de Estados Unidos, de Reino Unido, de Israel, que son pues países cuyos servicios de inteligencia son muy activos, incluso del antiguo KGB de la Unión Soviética, son nombres y términos de común conocimiento, pero si sales a la calle a decirle a la gente, oye, ¿me puedes decir cómo se llama el servicio de inteligencia de China? Y esto es algo que no solo pasa en la calle, sino yo creo que incluso en el mundillo de los expertos de seguridad y defensa, que esto es una cosa que yo más lo he hecho para demostrar lo poco presente que tenemos el espionaje chino. Y siempre la gente se sorprende y dice, es verdad, no tengo ni idea. Pues es el Ministerio de Seguridad del Estado. Ni siquiera es una agencia, es un Ministerio de Seguridad
seguridad del Estado, y además sabemos que son muy activos en una cosa que es el espionaje industrial. Es decir, empresas occidentales que se implantan en China para allí, porque llevan los planos de equipos, de materiales que luego allí empresas chinas van a fabricar, o bien porque hay empresas aquí en Europa o y en Occidente en general que tienen socios chinos. Y aparte, bueno, entonces sabemos que lo que es inteligencia económica son muy activos, y eso es una de las grandes razones por las que China ha saltado etapas y se ha acercado a Occidente en avances tecnológicos, más allá de que hayan puesto muchos ingenieros y hayan invertido mucho en I+D. Pero en eso, más allá, decir que entonces sabemos la parte del control de la disidencia, la persecución de los opositores, de los activistas uigures, tibetanos, y la otra cuestión fundamental es la tecnología. Claro, y con una gran implantación en todo el mundo, ¿no? Bueno, lo estamos viendo ahora en Londres, pero no es el único ejemplo. No, claro, en Estados Unidos hay una enorme preocupación. En Francia, sabemos su actuación fundamentalmente por las detenciones, es decir, sabemos que están ahí porque de vez en cuando van saliendo noticias de ingeniero francés detenido después de haberse descubierto que había recibido, había aceptado trabajar para los chinos, es decir, alguien que trabajaba en una empresa, tenía acceso a tecnología a punta y había accedido a transferirse. Hemos visto, por ejemplo, mucha preocupación en Alemania de la entrada del espionaje chino en startups muy innovadoras. Se estaban dando cuenta que los chinos estaban detectando aquellas pequeñas empresas que te habían hecho un gran avance, tenían un gran invento, pero no tenían capital, y las estaban comprando a través de terceros. En Israel, la misma preocupación. Pues Israel es un país con un ecosistema de startups, y estaban notando la entrada de capital chino y de operaciones de inteligencia para captar. Entonces, es un servicio de inteligencia muy activo, muy presente en el mundo, en un momento en el que China está cada vez siendo como potencia más asertiva. Estamos viendo los saltos que están dando en el campo tecnológico-militar, estamos viendo la diplomacia china, pues ahora se hablan lo de los embajadores lobo, decían en inglés el término de que eran como más agresivos y más dispuestos a defender. Ya no era esa imagen del panda bonachón, el ascenso pacífico, y estamos viendo también pues cómo tejen alianzas, cómo están poniendo ya el peso de lo que es una gran potencia económica, tecnológica, demográfica y económica en el mundo. Claro, es decir, que tiene poder y es más, tiene voluntad de ejercerlo, ¿no? Es lo que estamos viendo. Sí, ha habido una línea ahí yo más creo que más que decir hablar de una línea roja, yo creo que ha sido como un espectro que ha ido evolucionando de aquel país que anhelaba recibir inversión, anhelaba recibir, inversiones, tecnología, cooperación económica, y no tenía herramientas para poder ejercer el poder militar. Es decir, me acuerdo a la famosa crisis en el estrecho de Taiwán en los años 90, Estados Unidos manda un portaaviones y China, 2 portaaviones, y tiene China que frenar sus acciones agresivas sobre Taiwán. Eso ahora hoy en día es inimaginable. China ya tiene sus propios portaaviones, tienen una serie de alianzas económicas en todo el Indo-Pacífico, lo que se llama el collar de perlas, es decir, todas las rutas económicas que van desde el Cuerno de África y el Golfo Pérsico, ellos ya tienen una serie de puertos que controlan, y estamos viendo que el discurso ya no es somos un país que aspiramos a no dar miedo, se hablaba de que China iba a realizar un ascenso pacífico, sino que ya estamos viendo un discurso nacionalista de, bueno, Siberia está ahí al lado, está muy poco poblado, vamos a ver qué pasa con Taiwán, qué pasa con el resto de países, lo que es la primera cadena de islas, Japón, Filipinas, que ellos ven que son una barrera porque ahí hay implantadas bases militares estadounidenses y lo ven que les podría cortar sus rutas comerciales. Y el discurso está cambiando ya de ese país bonachón a somos una cultura milenaria, somos el país del futuro, somos un modelo, y ya no se trata de atraer capital, talento, sino ya es empezar a exportar un modelo tecnocrático y autoritario de mirad, nuestros trenes van
son los más rápidos del mundo, funcionan perfectamente. Mirad nuestras ciudades llenas de rascacielos iluminados por la noche. Somos un faro, somos la imagen de lo que el mundo cree que va a ser el futuro en el siglo XXI. Jesús Pérez Triana, un análisis muy interesante, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues encantado, hasta la próxima. Pues hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @punto de fuga y por supuesto estamos en Ser Podcast. Ahí tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.